Ave María Purísima. Hermanos, en este sexto capítulo de Teología a la Carta, quiero proponer este tema para hablar que va a ser qué papel juegan nuestros sentimientos, nuestras emociones, dentro de nuestra relación con Dios y con la Iglesia. En los dos capítulos pasados hablábamos de la pedagogía divina, y esto de cierta forma también está vinculado, ya que habla de cómo las cosas inherentes a nuestra humanidad, como son los sentimientos, juegan un rol fundamental dentro de nuestra relación personal con Dios y con la Iglesia, pero también como en las últimas épocas, y esto lo voy a decir en forma de denuncia, abusamos de ese sentimentalismo y lo desvirtuamos hasta tal modo que se perdió mucho la práctica piadosa de la santidad y el silencio. Pero bueno, ya vamos a tocar ese tema mucho más adelante, eh, y para poder hacerlo como corresponde y con el conocimiento que corresponde, primero quiero que hagamos un análisis de la importancia de nuestras emociones dentro de la relación con Dios. Así que sin más que decir, vamos a entrar directamente en el tema. Ciertamente esta pregunta no es una pregunta de catecismo, ¿no? No es una pregunta que nos planteemos de forma recurrente como católicos en nuestra formación, ya que viene a hablar más de antropología y un poco de teología, y no tanto de la formación propia del catecúmeno. Por eso es que veo necesario explayar para poder comprender el hoy de la Iglesia este papel importante. A lo largo de todos los tiempos, desde el comienzo de la Iglesia, también muchísimo antes en el pueblo de Israel, los sentimientos y las emociones que nos generaban las cosas de Dios jugaron un rol fundamental dentro de nuestra vida de fe. Si nos metemos un poquito en filosofía, vamos a ver que los sentimientos son las formas en que nosotros aprendemos a comunicarnos con el mundo. Son las reacciones que tiene nuestro cuerpo ante los estímulos que nos ofrece el mundo. Entonces, para nuestra vida, como personas, independientemente de la fe y de la religión, los sentimientos son fundamentales, tanto para nuestra existencia como también para la comprensión de las cosas del mundo. Pero también es importante destacar que cuando nos movemos al eje de la fe, los sentimientos tienen un rol, si bien muy importante, pero no son por sí mismos santificadores. ¿A qué me refiero con esto? Dios y la Iglesia van a utilizar nuestras emociones y nuestros sentimientos de cierta manera como un gancho, una forma de mostrarnos una realidad invisible, de que podamos probar una mínima parte de esa realidad, y ese sentimiento que no es comprobable, es decir, no funciona como prueba de esa otra realidad, sí funciona para nosotros como pista de esa cosa que no podemos ver, que está velada, pero que algo nos dice en el corazón que está ahí. Vamos a pasar esta idea un poco en limpio y explicarlo con más sencillez. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que los sentimientos funcionan como herramientas para que nosotros podamos gustar cosas chiquitas del otro mundo, de ese mundo invisible, del mundo espiritual, sin que por esos mismos sentimientos podamos despreciar la fe. Es decir, estos sentimientos no son para nosotros pruebas objetivas de la existencia de Dios y de todo lo relacionado con Dios, pero sí dejan una especie de nostalgia en el corazón. Como dije antes, una pista que nos puede llevar a Dios. Obviamente, si ustedes pudieron escuchar los capítulos anteriores, sobre todo de Pedagogía Divina, saben
que Dios no puede revelarse de forma indudable ante los hombres, porque perdería el sentido de la fe. Si quieren entender más y comprender más este concepto, pueden ir a los videos anteriores en el que ya lo explicamos a fondo. Pero como sabemos que Dios no puede revelarse tal y como es, no puede mostrar su rostro beatísimo a los hombres, tiene que mostrarse en pequeñas dosis de misterio, por así decirlo, que nos vayan haciendo degustar este mundo espiritual que no conocemos, pero que sentimos en el corazón esa nostalgia, ese recuerdo no vivido de que fuimos creados para estar en gloria y en compañía de Dios. Y es que así fue, pero es por nuestras faltas que somos muchas veces incapaces de llegar a esa meta. Y es por lo que trabajamos. Pero bueno, podemos llegar a esta conclusión, ¿no? Que los sentimientos juegan un rol fundamental y Dios se vale de nuestros sentimientos para que por medio de ellos puedan hacer en nosotros la semilla de la fe. En casi toda la historia de la iglesia, pero muy fuertemente hace un par de siglos, la música cumplía un rol fundamental dentro de la catequesis emocional, que es como la voy a llamar, que es esta enseñanza que Dios nos da de su realidad, de su mundo velado, pero de la que nos permite degustar por los sentimientos, los frutos de esa verdad. Bueno, para los cristianos de toda la historia de la iglesia, porque en toda la historia de la iglesia la música fue algo esencial, pero especialmente en la Edad Media, a partir que nace los cantos gregorianos y con ello la música organizada, es que ésta se convierte verdaderamente en instrumento catequístico de Dios para atraer a los hombres a su verdad. La belleza suprema que tiene la música, especialmente, y esto lo digo de forma personal, los cantos gregorianos y la música antigua, nos transportan a realidades que no conocemos, pero que dejan huellas en nuestro corazón. La magnificencia de una obra bien compuesta nos transporta a una realidad superior aunque no podamos entenderla. Y es ahí donde nuestras emociones juegan ese rol de herramienta para que Dios pueda instruirnos en su realidad. Y a partir de ahí, a partir de esa primera semilla plantada, puede enseñarnos a transformarnos en el amor. Incluso Jesús mismo en su pasión elige, dentro de varias otras razones, que sin duda son más importantes, pero yo creo que una de las razones que Jesús elige para sufrir como sufrió es poder enternecer la dureza de nuestros corazones y así, viéndolo padecer totalmente por amor, podamos ablandarnos hasta el punto de aceptarlo. Y esto mismo nos dice, nos repite la verdad que ya sabemos. Dios va a hacer todo, todo, todo lo que pueda sin alterar ese estado necesario de fe para que nosotros nos convirtamos. Incluso para Jesús, si eso conllevaba una muerte terriblemente dolorosa y una tortura previa de horas y horas de sufrimiento. Ese precio no es nada al lado de la recompensa que brinda el amor. Y estas ideas traídas un poco al día de hoy, podemos verlas reflejadas, por ejemplo, en los llamados retiros de impacto, que son retiros espirituales pensados para laicos, de pocos días, a veces incluso de un solo día, pero que buscan explotar los sentimientos y las emociones de sus participantes hasta el extremo, para que inundados en el amor y en la contemplación de lo hermoso, pueda funcionar como esa primera semilla de fe. Y esto está perfecto, y ahora hablo de forma personal, no tengo ningún problema con este tipo de retiros, me parece sinceramente que son una buena herramienta para enganchar a todas esas personas que no conocen la realidad de la iglesia, de forma que puedan experimentar de primera mano el amor de Dios. Pero el problema con esto, y si recuerdan que al principio de este capítulo dije, las emociones no son santificadoras por sí mismas. Y el problema con esto es que el amor
o cualquier otro buen sentimiento que pueda sentir esta persona que participa de uno de estos retiros, no es verdaderamente el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se mide en sentimiento, sino que se mide en obra. El amor que nosotros sentimos como emoción es solamente un reflejo pálido de lo que es verdaderamente el amor puesto en obras, el amor verdadero, que no se rige por lo que manda el corazón, sino por lo que manda el espíritu. Por eso, una persona puede amar con todo su corazón, pero sin embargo estar alejada de Dios. Y eso no significa que se haya convertido en el amor, porque solo en aquel que es creador y fuente de todo amor podemos encontrar ese amor tan necesario y ese amor verdadero. Por eso, y durante este capítulo, para diferenciar entre el amor de sentimiento y el amor verdadero, que es el amor de Dios, los voy a llamar así. Al amor de sentimiento le voy a decir cariño, solo por este momento. Y al amor de Dios, al amor verdadero, le voy a seguir llamando amor. Este cariño que las personas sienten dentro de estas experiencias, tristemente lo digo, nada tienen que ver con el amor de Dios. Y repito, no estoy en desacuerdo de esto, ya que funcionan de manera sublime como gancho para atraer a la persona hacia el amor de Dios, hacia el verdadero amor. Pero el problema y lo que estamos fallando como iglesia es que después de esta experiencia religiosa, que poco y nada tiene que ver con la verdadera vida de santidad que propone la iglesia, no hay un acompañamiento pastoral. Entonces, las pobres personas, las pobres ovejas que van a esos retiros, que se convierten, aleluya por eso, después van a buscar en la iglesia ese amor que le dijeron que era el amor de Dios, pero en realidad solo era cariño. Y van a creer que eso es todo, que Dios es todo eso. Y es un error. Es un error. Porque en cuanto esa persona deja de sentir ese cariño de parte de Dios, en cuanto esa persona sufre por una tormenta, por una tristeza, por una melancolía espiritual y deja de sentir ese cariño paternal del Señor, sucede lo mismo que le sucedió al hombre que construyó su casa sobre la arena. Todo se derrumba, porque toda su fe estaba construida sobre un sentimiento, y cuando ese sentimiento desaparece, con él también se va toda la fe. Porque al final, el sentimiento termina siendo incompatible por la misma fe. Porque la fe lo que nos pide es creer en mí, aunque todo les diga lo contrario. Creed en mí, aunque su cuerpo les diga que no lo hagan. Creed en mí, aunque los demás le digan que no lo hagan. Creer en mí, aunque no tenga razones para hacerlo. Eso es verdaderamente la fe. Creer en Dios y confiar en Dios incluso en los peores momentos. Y los mártires son los primeros que saben esto. Y lo que generan estas experiencias religiosas que les proponen a la gente es una fe construida sobre un sentimiento y no sobre la creencia pese a todo. Entonces somos como el discípulo incrédulo, somos como Tomás, que dijo, tengo que ver para creer. Pero en cambio hoy decimos, tengo que sentir para creer. Y la fe deja de ser un creo pese a todo, para pasar a ser un creo porque. Creo porque lo siento, creo porque lo vivo. Y es de la misma manera que creen la gran mayoría de protestantes, de cristianos no católicos, solamente por el sentimiento, por lo que parece que Dios nos puede ofrecer, que en realidad no es eso, sino que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros, pero que hemos sido engañados. Quiero repetirlo una vez más, la fe no es compatible en su etapa, en su estadio más desarrollado con los sentimientos, porque sí, pueden servir como gancho, pero si no hay una segunda conversión, si la fe no se convierte a creo pese a todo, eso no sirvió de nada. Nos vamos a convertir en aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. ¿Y cuánto va a durar ese edificio hasta que llegue una tormenta?
Pero cuidado, esto no significa de ninguna manera que tengamos que cerrarle las puertas a Dios de nuestro corazón. No significa que los sentimientos que nosotros tengamos en nuestros corazones sean cosas malas, no, todo lo contrario. Si nuestra fe no se consolida sobre las emociones, sino sobre la creencia intachable e incondicional en Dios, todo el resto de emociones que sintamos son sin dudas un regalo de Él. Pero en algún momento de nuestra vida, puede ser al principio, puede ser al final, tenemos que enfrentarnos a la fe sin emociones. Incluso los santos tuvieron que hacerlo. Pensemos en Santa Teresita del Niño Jesús, que durante las últimas etapas de su vida, cuando estaba postrada y enferma, Dios le privó en su corazón de el sentimiento de su presencia. Una presencia que había sentido durante toda su vida, ahora se veía privada, ahora tenía dudas, pero ella no dejó de creer. Estas pruebas a las que nosotros nos enfrentamos son necesarias para que aprendamos a construir nuestras casas sobre cimiento firme y no sobre la arena. E incluso Santa Teresita del Niño Jesús en los últimos días de su vida, ella que era santa, que no tenía pecado mortal, tuvo que enfrentarse a esto. Si ella tuvo que hacerlo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Pero podemos ahorrarnos esta prueba si trabajamos desde el principio, si creemos desde el principio, si no construimos la casa sobre los sentimientos, podemos ahorrarnos ese dolor. Seamos sabios en hacerlo así, porque este es verdaderamente el único camino a la santidad. Y habiendo meditado y reflexionado sobre todo esto, ahora sí quiero hacer, o mejor dicho, dar una opinión que tiene que ver mucho con esto, con el tema de los sentimientos, y es sobre un movimiento que viene en aumento dentro de nuestra iglesia y que considero profundamente peligroso, que es la renovación carismática. Este grupo dentro de nuestra iglesia, que no tiene sus raíces dentro de nuestra propia iglesia, sino que dentro del pentecostalismo, que es una rama protestante, se caracteriza principalmente por la llamada efusión del Espíritu Santo, mediante la cual se cree que invocando al Espíritu Santo, éste puede hacer despertar dentro de los fieles, dentro de los laicos, un sentimiento de amor, de compañía, ese sentimiento de presencia divina, que según dicen ellos, se expresa de muchas maneras, siendo una de las más comunes o la más común, la llamada glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Bueno, es la virtud teológica por la cual el Espíritu Santo da el carisma de lenguas a los fieles, o al menos eso es lo que se propone. El respaldo teológico detrás de la glosolalia aparece en el Antiguo Testamento, en el día de Pentecostés y en otros momentos en los cuales los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, le hablan a las multitudes anunciando el Evangelio, de forma que hombres que hablaban múltiples lenguas pudieran todos oírlos a los apóstoles anunciando la buena nueva en su propia lengua materna. En la Biblia, en todo momento, la glosolalia tiene la función de anunciar el Evangelio. Siempre que aparece y se figura de esta manera, es con la misión del querigma. No tiene otro objetivo. Y esto presenta ciertas diferencias con la glosolalia planteada hoy en día por la renovación carismática, ya que lo que vamos a encontrar es que los fieles hablan en lenguas que son desconocidas, que no son comprensibles, pero que de alguna manera algunos creen poder entender lo que ellos mismos dicen y creen que es adoración, de alguna manera. Personalmente he escuchado decir que se trataba de algún tipo de lengua angelical, pero solo lo escuché, no lo puedo mostrar como un dato objetivo, pero sí lo que es objetivo es esto, ¿no? Que hoy en día la glosolalia no se figura, al menos
en la gran masa dentro de la renovación carismática, no se figura como su primera virtud anunciada en la Biblia, que era para anunciar el Evangelio, sino que aparentemente hoy no tiene una función de comunicación, ya que las personas infusionadas por el Espíritu Santo no son comprensibles, y tampoco tiene la misión de anunciar el Evangelio, sino que aparentemente tiene una función de adoración. No me voy a meter, sinceramente, en la tarea de discernir si verdaderamente es glosolalia o no, eso será tarea de los teólogos. Sin embargo, quería plantearlo para que se pueda conocer esta diferencia, que me parece que es importante saberla. Pero más allá de este dato de color que presentamos, quiero hablar en general de las prácticas y del perfil que tiene la renovación carismática. Aquellos que ya algo conozcan de este movimiento se van a dar cuenta por qué estoy tocando este tema después de hablar del sentimentalismo. Y es que dentro del grupo de la renovación, la principal herramienta que se utiliza para evangelizar es justamente las emociones, los sentimientos de la gente. Cuando se hacen estas infusiones del espíritu, que son la actividad central dentro de toda su actividad, dentro de toda su liturgia incluso, nace y se desarrolla en los corazones de los fieles un sentimiento abrasador, muchas veces descrito como fuego, pero que al fin y al cabo no deja de ser un sentimiento, y es importante destacarlo como esto, porque es lo que es, un sentimiento. Y el conflicto que personalmente tengo con este movimiento, y que lo ofrezco como opinión en este video, no como denuncia, porque todavía soy muy pequeño en la fe como para hacer una denuncia, pero sí como opinión, es que me genera mucha preocupación el desarrollo y el fruto de los fieles que integran a este movimiento. Dijo el Señor: conocerán al árbol por sus frutos. Y es una regla por la cual la iglesia se rige siempre en las materias en las que no está segura si algo viene de Dios o no. Por ejemplo, en las apariciones marianas. Uno de los ejemplos más recientes es Medjugorje, en donde la iglesia sometió a este lugar piadoso a interpretación de los frutos que generaban las personas. ¿Qué genera este lugar donde supuestamente se apareció la Virgen? ¿Frutos de santidad o frutos de banalidad? ¿Genera nuevos fieles para la iglesia? ¿Genera prácticas piadosas o no? Y a vista de este juicio es que la iglesia discierne, ciertamente, si algo o alguien viene o no de Dios. Y creo que tenemos que aplicar la misma regla para con la renovación carismática. Primero, mi primer gran conflicto que tengo es que no nace dentro de la Iglesia Católica, sino que nace dentro de una secta protestante, que son los protestantes, rama del cristianismo protestante, que es bastante diferente a nosotros, sobre todo en materias teológicas. Vamos a encontrar que dentro del espectro cristiano no católico hay algunas ramas que son más afines a nosotros y hay unas ramas que son considerablemente más alejadas. Bueno, el pentecostalismo, que es de donde nace este movimiento carismático, está bastante alejado teológica y dogmáticamente de la Iglesia Católica. Y este movimiento nace ahí y es hoy la práctica principal dentro de esta iglesia del pentecostalismo. Y ese es el primer gran conflicto que me genera, ¿no? Que estamos desarrollando frutos de un árbol protestante. Algo que en la historia de la iglesia no tuvo precedentes buenos. Porque si analizamos la historia de la iglesia, jamás, como cuerpo de Cristo, tomamos algo para nosotros dentro del protestantismo o de otras religiones que haya sido bueno, que haya dado frutos. Todo lo que dio frutos nació dentro de la iglesia, inspirado verdaderamente por el Espíritu Santo y aprobado por el poder auténtico del primado de Pedro y también del colegio de obispos.
Pero no es solo esto, no es solo el origen de esta práctica, sino que son los frutos que producen este tipo de movimientos. Porque sí, desde adentro puede parecer muy hermoso el sentir el consuelo, el cariño, el amor de Dios en los corazones, que, repito una vez más porque es necesario, son sentimientos, son emociones. Pero, al menos desde mi observación de los frutos de esta renovación carismática, y corríjanme si estoy equivocado, pero esto es solamente una opinión, desde mi observación solo vi frutos de desorden. Vi cientos de fieles que construían sus casas y su fe sobre la arena. Vi sacerdotes que deformaban a gusto la liturgia a fin de integrarla con las prácticas de su grupo, de su renovación, de su adoración, entre comillas. He visto ministerios de música que deliberadamente ignoraban lo que la Iglesia exige y recomienda sobre la música litúrgica para adaptarla a los gustos de hoy en día. Esta renovación carismática, que considero fruto del modernismo, y del cual ya hablaremos más adelante del modernismo, creo que es un error el cómo lo estamos manejando dentro de nuestra iglesia. Y de la misma manera que con los retiros de impacto, creo que lo que nos está faltando en primera línea, en la vanguardia de nuestra tarea como católicos y como hermanos, a partir de lo que genera este sentimentalismo dentro de la iglesia, es el acompañamiento pastoral. No creo que sirva de nada dar una opinión si no se ofrece también una solución, o al menos se la busca. Yo ofrezco esto desde mi pequeñez, hermanos, que nos pongamos al pie del cañón y que seamos compañía espiritual desde nuestras posibilidades a todos aquellos hermanos que nosotros, desde la sabiduría que Dios nos puede dar, veamos que están construyendo sus casas sobre la arena, que están construyendo su fe sobre sentimiento. Después de todo, no nos olvidemos que lo que está en juego no es simplemente una idea, como si fuera una idea política, sino que está en juego la salvación de un hermano, y no solo de uno. Explicar todo esto, explicar que la fe no es sentimiento, es también anunciar la buena noticia. Y debe ser parte del anuncio del Evangelio, porque si no, todo se presta a malinterpretaciones que como iglesia no supimos rechazar. Por eso ahora nos toca lidiar con esto, y es nuestro deber el interceder a la medida en que nosotros podamos por todos nuestros hermanos. Es nuestro deber preservar las prácticas piadosas y las prácticas que verdaderamente santifican dentro de nuestra iglesia, no solo para nuestro propio bien y para nuestra propia salvación, sino también para la salvación y la búsqueda de la santidad de nuestros hermanos. Sé que es difícil renunciar a algunas cosas. Sé que a todos nos gusta bailar y aplaudir en la misa. Sé que a muchos les gusta participar, por ejemplo, de esta misma renovación carismática o de los encuentros espirituales, de experiencias religiosas fuertísimas. Sé que nos puede gustar mucho, pero hay que saber diferenciar lo que nos gusta de lo que verdaderamente es bueno para nosotros. Por eso, hermano, los invito a que si ustedes comprenden esta verdad, no se callen, no se callen, porque en la resistencia que podemos ofrecer está la salvación de muchos hermanos, y lo digo con todo el peso que esto conlleva. Evangelizar es amar. Advertir con sabiduría es amar, y muchas veces es amar más que ninguna otra cosa. Por eso los invito a ofrecer una resistencia, pero una sana resistencia. Una resistencia que no se haga rebeldía, sino que sea en pos de defender lo correcto.
una resistencia subordinada a la verdadera jerarquía de la Iglesia que Jesús quiso fundamentar. Hoy en día hay muchas personas que por el buen y noble sentimiento de defender lo que es correcto, han cruzado sin querer la línea de la rebeldía, separándose de la Iglesia de Cristo, separándose de la primacía de Pedro y del colegio de los obispos, como lo son, por ejemplo, si ustedes quieren investigar, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, cuyo fundador, Monseñor Lefebvre, fue un hombre que, sin dudas, con buenas intenciones, por seguir sin mirar a su objetivo, terminó alejado de la propia Iglesia y murió excomulgado. Por eso, hermanos, la resistencia que tenemos que ofrecer es una resistencia subordinada. Y si la llevamos siempre en el corazón con una buena intención de santificación, para ver cómo Dios abre los caminos de la unidad y no de la separación. Porque Cristo quiso una sola iglesia, no una iglesia rota. Pero eso de ninguna manera significa tener que aceptar prácticas que como lobos con piel de cordero se disfrazan de prácticas piadosas y santas, pero que en realidad no lo son. Hay que mirar a las cosas por lo que verdaderamente son, sin dejar de defender lo verdaderamente bueno, pero con la cabeza gacha ante la autoridad que dejó Cristo en este mundo. Si todo este tema de alguna manera los movió, los conmovió o los hizo pensar, los invito a investigar más. Los invito a que por su propia cuenta investiguen, pero nunca, nunca, nunca dejando de ser sumisos y de confiar en la autoridad que Dios puso en este mundo, que es la autoridad de sus ministros en la tierra. Esa es la única garantía que tenemos, hermanos, de caminar por el sendero correcto, sin desviarnos, porque muchas veces en la lucha es tan fácil desviarnos y no darnos cuenta que podemos morir alejados perpetuamente de la iglesia. Y cuán terrible sería eso. Sería mucho más terrible que caer en aquello por lo que luchábamos no caer. Por eso los invito a investigar. Investiguen, aprendan, busquen de estos retiros de impacto, investiguen sobre la renovación carismática, también sobre la fraternidad sacerdotal de San Pío X, como otras tantas fraternidades sacerdotales que pretenden defender la tradición, pero sin entrar prácticamente en cisma con Roma. Infórmense por su propia cuenta, hermanos. Es la única forma de llegar a la verdad. No desprecien su propia opinión, pero siempre con visión crítica y con vista a la santidad. Esto que le conté no deja de ser mi opinión, y puedo estar muy equivocado. Si de alguna manera sienten que lo estoy, les invito a poner en la sección de comentarios sus dudas, sus cuestiones o sus correcciones, y les prometo que sean respondidas en breve. Que María Santísima los cubra con su manto de madre y que el Espíritu Santo infunda en sus corazones la sabiduría del Señor para poder conocer la verdad y que la verdad los haga libres. Recen mucho por mí, yo rezo por ustedes. No se olviden que estamos a disposición para ofrecerles acompañamiento pastoral en la forma en que lo necesiten. En caso que quieran contactarse por nosotros, los invitamos a entrar en nuestro blog en búsqueda del espíritu contrito, y en la sección izquierda van a encontrar un apartado donde pueden ingresar su email y un mensaje, y a partir de ahí podemos entrar en conversación. El enlace a este blog lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, mismo por el cual están viendo este video. Nos vemos en el próximo capítulo, y que María Santísima, Madre del Señor y Señora nuestra, los acompañe siempre. Paz y bien.